Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Y bueno, tenemos ahora inspirador nuevo que ya nos hacía falta escucharlo en este lado de Diseño UNE también. Sí. ¿Qué le puedo decir? Es una persona ecléctica, como buen creativo, divertido. Justo estábamos hablando fuera de grabación de la pasión de la comida. Rico, pero amante de las pupusas. Otro fan de los mandalas, solo que en él son digitales. Ya vamos a llegar a ese punto. Uh-huh. Y hoy venimos con un tema candente. Agárrense. ¿Cuál va a ser el futuro de los programas de diseño? Pero antes de entrar en materia, Carlos Garro, qué honor y qué alegre tenerte en Unidos. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Un honor para mí que me hayas invitado. No, Hace rato no platicamos así para otras audiencias. Sí, ya hacía falta. Ya hacía falta, sí. Sí. Bueno, para darles una breve reseña, y en serio les digo, me voy a quedar corta, pero para que ustedes tengan una idea de la trayectoria de Carlos Garro, él es diseñador gráfico costarricense, docente universitario, empresario, experto en el mundo digital y pues obviamente con muchísima experiencia en las grandes empresas de los programas de diseño como Adobe, representante de Astud Graphics, que ya nos va a contar él de qué se trata, y mucho más. Su experiencia de verdad es muy amplia y pues vamos a abordar este tema sobre el futuro de las herramientas de diseño, pero antes de eso, cuéntanos, Carlos, ¿en qué has andado y qué te ha ocupado los últimos años? Bueno, gracias, Vero. Pues sí, ayer estaba haciendo cuentas de que tengo más de 35 años de usar Illustrator, por ejemplo. Ok. Pero ¿quién mide eso, verdad? ¿Cómo era? Dime que sos viejo sin decirme que sos viejo. Como dicen en los memes ahora. Memes, sí. Y me ha tocado vivir varios cambios importantes en el mundo del diseño durante estas 3 décadas que he estado dedicado a esto. Últimamente estoy muy enfocado en el trabajo de investigación con Astud Graphics. En Astud Graphics hacemos plugins para Illustrator casualmente. Básicamente le ponemos superpoderes a Illustrator más allá de lo que ya Adobe tiene. ¿Okay? Un amigo, también diseñador, Von Glishka, dice que si Batman fuera diseñador, tendría Astud Graphics en el baticinturón, ¿ok? Para darles una idea. Y pues soy
miembro de un grupo que se llama Adobe Community Professionals. Somos algunos cientos que habemos alrededor del mundo que nos dedicamos a ayudar a la gente en la integración de productos de Adobe. Y he estado en eso durante los últimos 8 años ya. Tengo el corazón partido en 3 partes, como dicen. Estoy en mi empresa donde vendo software de Adobe, en Astro Graphics y en la Universidad Veritas, aquí en Costa Rica, donde soy profesor de 2 técnicos, el de fotografía y el de diseño gráfico que tenemos oferta en este momento. Y bueno, feliz de estar aquí. Súper. Bueno, entonces partamos de lo que más tenemos en común, que es la docencia. Porque yo no soy tan digital como tú, pero ¿qué estás observando ahorita? ¿Qué ha pasado en Bueno, los tenemos cursos con toda esta efervescencia de inteligencia artificial y más herramientas que podría parecer que ya no se necesita de un diseñador gráfico? Sí, ese es un fenómeno que venimos observando desde hace muchos años. A mí me tocó vivir la transición de diseñar exclusivamente a mano con las herramientas tradicionales a empezar a usar la computadora y el software como una herramienta más en el diseño. ¿Okay? De esa etapa que fue allá a finales de los 80, principios de los 90, rescato el que siempre el factor humano fue la clave en eso. ¿Ok? No era tanto la herramienta, sino como la persona que estaba frente a usando la herramienta la que hacía la diferencia, ¿no? También en esa época se dio el fenómeno de que había gente que no quería usar la computadora para diseñar y desafortunadamente tuvieron que cambiar de carrera, ¿no? Ahorita estamos en un fenómeno un poco parecido. Yo diría que tiene un poco más de impacto por 2 cosas. El auge de la inteligencia artificial, pues eso no se puede esconder, ¿verdad? Tenemos más o menos 3 años de estar viendo y oyendo cosas. Y yo diría que en el último año ha explotado como una bomba. Ahora levantas una piedra y abajo hay una aplicación de inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Hay inteligencia artificial para todo. En este momento, lo que yo siento es que en aras de democratizar el diseño, ¿ok? Muchas veces estamos llenando el mundo de basura visual, ¿ok? Estas herramientas tenemos que tratarlas o tomarlas con pinza, no tenerles miedo primero, ¿ok? No nos van a quitar el trabajo. La idea es que aprendamos a sacarles el provecho para las tareas, digamos, repetitivas que tiene que hacer un diseñador o que tenía que hacer un diseñador muchas veces, ¿verdad? Para dedicarse a la parte más importante, que es la creación o el proceso creativo. Porque no importa que tengas frente a vos la inteligencia artificial más potente, si la persona que está controlando eso no tiene la menor idea de lo que está haciendo, pues el resultado va a ser malo, ¿cierto? Exacto. Entonces, eso es lo que yo he estado observando. Me ha tocado probar muchas de estas herramientas. Obviamente con mi trabajo con Adobe, pues me ha tocado probar la maquinaria de ellos y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Digamos que a pesar de que todo el mundo está montado en el carro del triunfo de eso, no siempre sirve como uno esperaría. ¿Ok? Y ahora tenemos también, o sea, no solo Adobe, que ha sido como el líder y ha sido como el referente durante estos últimos 15 años, digámosle, Si es que era en lo el que tú mundo me del decías, diseño. como hemos crecido con Adobe, entonces no vemos más allá. No se ve más allá y la gente está, Pero sí, hay más porque opciones.
Exacto, hay más opciones. La gente, o sea, el 95% de las cosas visuales que tenemos pasa por Adobe de alguna manera, pero también hay otras alternativas, hay otras herramientas eh, que también han estado más o menos el mismo tiempo que Adobe, pero por cuestiones de mercadeo o de posicionamiento en momentos estratégicos de la historia, pues no son tan famosas. Un ejemplo es CorelDRAW, ¿verdad? CorelDRAW también tiene casi que la misma cantidad de años de existir que Adobe Y yo y pensaba que ya no existía, te lo juro. no, sigue existiendo. Y es lo curioso es que todas estas herramientas, digamos, específicamente Corel, tenía o tiene cosas que Adobe no tiene todavía. Por ejemplo. Pero, digamos, algunos efectos, algunos filtros que no son posibles por ejemplo, en Illustrator por sí solo. Entonces, en este caso, lo que pasó es que estas herramientas se convirtieron en herramientas de nicho, sobre todo CorelDRAW es muy aceptado y usado por gente que hace rótulos. Ujú. ¿Ok? Ahí lo puedes consultar alrededor del mundo y sobre todo en los países de Latinoamérica, eh, muchos de los proveedores de rótulos usan CorelDRAW. ¿Ok? Esa era mi siguiente pregunta, o sea, ¿qué tan dentro de la industria estaban para que siga siendo vigente? Y pues ya nos acabas de responder. Y siguen siendo vigentes, ese es el vacilón. Luego, en la otra vertiente está una compañía inglesa, casualmente también, que se llama Serif, que desde hace más o menos unos 7 años hizo una división nueva que se llama Affinity. Affinity tenía en su momento dos productos que son competencia directa de Illustrator y de Photoshop. Uno es el Affinity Photo y el otro es el Affinity Designer. Em, ellos llegaron con un discurso muy distinto al de Adobe. Adobe hace 12 años, 13 años se pasó al modelo de suscripción del software, ¿no? Ujú. Esto, la gente, pues, como si estuvieras pagando tu teléfono, tu agua o tu luz, tienes que pagar o una mensualidad o una anualidad para poder utilizar el software. Y esto es una realidad casi que en todos los programas informáticos que usamos ahora. Eh, lo que hizo Affinity fue romper ese discurso y decir, vea, si usted compra Affinity, primero se lo dejamos a un precio cómodo. En su momento era $49.99. ¿Ok? Ajá. Este, no le vamos a cobrar suscripción. Y usted puede usar el software hasta que su computadora explote o deje de funcionar. Eh, en el momento que nosotros saquemos la próxima versión, usted puede decidir si actualiza o no. Y le cobramos un extra por esa actualización. ¿Ok? Eh, obviamente empezó a capturar muchos adeptos por este modelo, porque al principio la gente odiaba el modelo de suscripción. ¿Ok? Por la falsa percepción que tenemos de que cuando compramos un software, el software es nuestro. Ajá, Y exacto. eso no es así. El software, uno lo que paga es el derecho de uso del software. No, y aparte me decía una amiga que es dueña de una empresa de impresiones, Ujú. me dice, Vero, Adobe llegas a un punto en el que ya no te actualiza porque la máquina ya se quedó muy atrás, entonces tenés que invertir en otra computadora. Sí, el proceso de, ¿cómo se llama? Obsolescencia programada. Ajá, ¿Ok? Que estamos montados en ese barco, desafortunadamente. sí, Eh, con toda la tecnología, porque no es solo con la computadora. no, porque entonces, o sea, es un todo. Tenés Sí, que cambiar la compu, el software y los periféricos muchas veces. sí, Por ejemplo, te compras una Mac, se puede mencionar marca, sí, bueno, sí. sí, sí. Este, Estamos eh, grabando en una Mac. y Ajá. además, sí, además tenemos, entonces tienes que comprar adaptadores para tus periféricos viejos, porque ya no es USB o Firewire, es USB-C o Thunderbolt 5, o lo que se les ocurra inventar, ¿verdad? Eh,
Bueno, ahora parece que la Unión Europea los está metiendo en cintura para que pues puedas usar el mismo cable que tiene tu amigo, tu amiga que tiene el USB-C, se lo puedas prestar al que usa el iPhone para cargar el iPhone. Ujú. Eh, entonces, pues sí, es desafortunadamente, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? La parte negativa puede ser una de esas que estás mencionando, que si tenés una compu vieja, eh, ya 3 años en tecnología es una máquina vieja, ¿verdad? Es una reliquia. Ujú. Una reliquia. Y Adobe solo da soporte para 2 versiones hacia atrás, ¿ok? Del software. Pero ahí es donde está la trampa, porque digamos en este momento, si estamos en la versión 28 de un software y hubo una 27.5 y una 27, entonces esas dos hacia atrás son las únicas que tienen soporte. Todo lo demás para atrás, eh, que Dios lo acompañe, ¿verdad? Ujú. Cabal, exactamente. Digamos que ese es uno de los problemas y nos afecta mucho, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Eh, pero no todo es malo. Digamos que la parte interesante podría ser de que por una suscripción muy baja, digamos, si lo ves en forma relativa, lo que pagas por una suscripción no es tanto, si estás metido en el mundo del diseño y todo eso, ¿no? Eh, Tienes acceso a todas las herramientas, las que sabes usar y unas que posiblemente no tengas ni la menor idea para qué sirven, pero ahí están. ¿Ok? Ujú. Esto da una ventaja porque entonces el profesional de diseño puede moverse horizontalmente en varias disciplinas. Por ejemplo, ahora no es, no es raro que cuando ves una oferta laboral de un diseñador, le piden al diseñador que sepa usar Premiere y After Effects, cuando eso era de video. Y uno dice, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, resulta que ahora dentro de nuestras funciones como diseñador gráfico no solo está hacer la parte estática del diseño, digamos, la parte impresa, sino que también tenemos que poder hacer nuestras propuestas para que se muevan, para poderlas ver en TikTok o en Instagram como historias o como pequeños videos, ¿cierto? Ujú. Sí. Entonces, eso ha permitido que mucha gente pueda expandir sus áreas de conocimiento hacia otras cosas, ¿no? Y Sí, empezar a diversificar sus servicios también, porque de pronto hubo una exacto, época que todos hacían lo mismo, todos sabían lo mismo y todos eran estándar. exacto. Mira con los podcasts también. Sí. Eh, Ahora hacer un podcast es relativamente más fácil que hace muchos años, ¿no? Tienes herramientas que te facilitan esa preparación, ¿no? Eh, Nos desviamos un poco, pero esta compañía Affinity, volviendo a la historia principal, Ujú. eh, honestamente yo no entendía el modelo de negocios de ellos, porque entonces la gente empezaba a comprar sus productos, pero no habían actualizaciones. Hasta, digamos, hacían pequeños updates durante el año y uno veía que la empresa crecía en tamaño, pero yo no entendía cómo ganaban la plata, Ajá. ¿ok? Porque ahí es donde está muchas veces estos negocios, uno piensa que lo hacen por la gente y no, es para hacer plata, básicamente. Eh, Sí, es para fidelizar a la gente. exacto. Entonces, ¿Mm? yo comentaba con varios amigos, decía, ¿cómo? A ver, entendamos el modelo de negocios de Affinity. O sea, ellos venden una vez y no te vuelven a vender hasta dentro de 3 años, 4 años. Eh, Eso en una economía como la nuestra ahora es difícil de entender porque No funciona. hey, No viví no de eso. funciona. Ajá. Exacto, la gente necesita o la gente quiere y adopta gastos recurrentes. Por eso el, el que las empresas adopten los modelos de suscripción es muy práctico para ellas porque entonces eh, no se enfocan tanto, ojo lo que voy a decir, no se enfoca tanto en obtener nuevas ventas, sino ya tienen una base económica estable, digámoslo así, ¿ya? Ujú. Eh, y entonces un amigo me dice, yo creo que Affinity lo que está haciendo es haciendo un muy buen producto, una muy buena estrategia para ofrecerse a alguien que lo quiera comprar.
Y ding, 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 Muy bien. aparecieron los amigos de Canva Sí. y compraron Affinity. ¿Okay? Les confieso que así fue como empezó a Ese es gestarse, el miollo de la historia. así empezó a gestarse este episodio del podcast. ¿Okay? Paréntesis, ese nombre con C, nosotros somos haters, ustedes ya saben, vea, que no nos gusta, pero hoy lo vamos a permitir para No ver si sabía que todo el mundo- había Ah, sí, señor, este, un hater de Canva. híjole, Sí, es sí, más ese, por el tema de que todo el mundo se cree diseñador por quitar y poner cosas. O sea, esa es la parte renegativa para nosotros, los ujú, diseñadores, de un producto como esos. A exacto. tal punto que Adobe hizo un Canva Sí, que se llama Adobe Express. ¿Okay? ya lo Es, estuve ahí curioseando, sí. es más, tú los ves y uno dice, una de estas cosas no es como las otras, pero parecen los hermanos Brother, como decía mi amigo, Sí, gemelos. sí. O sea, hasta la misma posición de las cosas, yo digo, ok, ¿quién copió a quién? Bueno, puedo decirlo este, con toda propiedad, ¿verdad? Eh, Canva vino como una alternativa. Es una muy buena idea de negocios, si lo ves así. Ah, yo ¿Okay? admiro mucho el modelo de negocio, ahí sí estoy de acuerdo. Es súper exitoso porque Sí. ellos eh, lograron hacer una plataforma con, que llega a sustituir o a llenar un nicho que uno como diseñador jamás pensaba que se iba a necesitar. Que es toda esa gente que está emprendiendo su pequeño negocio y que necesita contenido gráfico y que Ujú. no, o sea, puede ser que la gente lo use primero por ignorancia, porque no sabe que hay un profesional que se llama diseñador gráfico o dice, sí que puede hacer que su estrategia de comunicación sea mejor. eh, o gente que dice, no, es que yo no puedo pagar un diseñador gráfico, Fíjate lo que cual yo es... ahí estoy a favor hasta el momento Ujú, en el que tú tenés la suficiente, el suficiente ingreso económico para contratar a un diseñador gráfico, ujú. porque no somos todólogos y mucha gente lanza cosas con errores de ortografía. Así, eso es terrible. Bueno, Se quiere recuerdo, arrancar uno los ojos a veces. sí, bueno, uno de los ejemplos más duros y rudos que yo tuve fue un amigo del área de la salud mental. No, pues que él había hecho su tarjeta de presentación y muy orgulloso, yo en serio le digo, el correo estaba en la parte superior izquierda Uh, y la imagen era como el cliché, ¿verdad? O sea, si vamos a ujú. hablar de cosas que tienen que ver con el cerebro, está el cerebro. Exactamente. Ajá, A eso entonces iba también. eran todos los Eh, clichés que ustedes se puedan imaginar de un médico, pero en tema de composición, comprensión, lectura, o sea, yo en serio le dije esto. ¿Cuánto vale tu consulta? $50, me dijo. Así muy, muy orgulloso. ujú. ¿Cuánto crees que vale tu consulta con esta tarjeta de presentación? Se me quedó viendo. Lo mataste. A Sí, lo mucho $3, le dije. sí. Es como dijiste que era profesional de la salud mental, o sea, digamos que es psicólogo o psiquiatra. Ujú. Es como hacer una consulta en línea con un psiquiatra que está no sabes dónde, no tenés conocimiento de su trayectoria. A lo mejor Eh, ni siquiera esté graduado, titulado. O sea. sí, o sea, puede Ujú. ser, sí, alguien que se haga pasar por un profesional de la salud. Sí, Entonces, porque a lo mejor y eh, te esté dando las soluciones con ChatGPT. bueno, hasta eso. Ajá, Ahorita vamos a llegar a ChatGPT también. sí. Este, entonces, el problema es que sí, es un muy buen negocio. La gente se asustó mucho. De hecho, hay gente muy asustada porque existe Canva, porque existe Adobe Express. eh, y sobre todo los que están, a mí no me preocupa, pero digamos, me da como un sentimiento de, ¿cómo decirlo?
Como La sentimientos gente que está, encontrados. Ujú. sí, no, pero no más que encontrados, y no es lástima, sino es como pesadumbres cuando uno habla con los estudiantes que están recién entrando Ujú. y algún pariente les dice, ¿para qué estás estudiando eso? Si mira, ahora con Canva se hace todo solo, ¿verdad? Entonces, ya me ha tocado rescatar a algunos estudiantes de que se sienten mal porque dicen que escogieron la carrera incorrecta, ¿verdad? Y el enfoque que yo les digo es que tenemos que darle vuelta a la tortilla y ser positivos con estas herramientas. Eh, Primero, es un hecho que vamos a tener o va a haber personas que necesitan de estos servicios y sobre todo los que no pagan, eso es el colmo de todos ellos, ¿verdad? Porque cuando uno no paga el servicio, uno es el producto, ¿cierto? Ujú. Entonces, en los modelos como Canva, en el modelo de negocios de Canva, vos podés diseñar, entre comillas, tu tarjeta y y tu mezcla de cosas, y eso está alimentando un algoritmo por detrás, ¿cierto? Sí. Que genera plantillas eh, para los usuarios de paga, y de eso no te das cuenta. Eh, Muchas de las cosas que haces, pues no son exclusivas. Digamos, vos no puedes descargar un clip o un recurso de Canva y vendérselo a alguien como un logo porque no tenés los derechos Ujú. intelectuales sobre eso. Sí. Y de repente vas a ver tu logo del salón de uñas en el restaurante XYZ y va a ser el mismo símbolo. ¿Ok? Y nadie se puede asustar de eso porque estás usando lo más básico de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, ¿dónde? O sea, ¿y cuál es el problema entonces? Bueno, el problema es que mucha gente se asusta por esas herramientas y sobre todo los que ya tenemos rato de andar en esto, ¿verdad? La gente, de, así como vos, se horroriza de Canva y todo el asunto, ¿no? Eh, yo también empecé a decir, bueno, esta cosa está muy rara. Lo que Eh, pasa es que yo no soy gráfica, pero soy bien defensora de los gráficos. Yo sí. no te me horrorice, me indigno, eso es lo que pasa. Ah, no, eso, o sea, a mí no se me quita, ¿ok? Ajá. Eh, He tratado de verle la parte positiva, Ujú. ¿ok? Y aquí voy a ser como de abogado del diablo, pero la parte positiva que yo he visto en estas herramientas, sobre todo, Canva no lo he usado mucho, o sea, lo he usado como para hacer una demo, a ver qué se logra, y la verdad es que cuando uno ha usado herramientas gráficas a nivel de Illustrator, Photoshop o Affinity, igual, uno dice, no, esto es de juguete, ¿verdad? Eh, Porque no, o sea, estás relimitado, no puedes hacer cosas, sino lo que estás haciendo es pegando, haciendo un collage de cosas que tenés a la mano, ¿ok? Sí, pero sin Eh, mayor criterio. y sin mayor Solo porque criterio, te gusta cómo se ve. exacto. O sea, eh, no tenés una imagen gráfica o una cuestión lógica de la venta de tu producto. Entonces, muchas veces la parte, digamos, positiva de estas herramientas es que para los profesionales de diseño podías resolver algunas situaciones donde eh, estas herramientas aceleran ciertos procesos. Ejemplo, tenés tu imagen corporativa para tu cliente, tenés toda tu comunicación lista y necesitas o tu cliente te solicita hacer, ejemplo, varias historias de Instagram. ¿Ok? En ese caso, estas herramientas automáticas como Adobe Express hacen el trabajo más sencillo para el profesional del diseño. Porque entonces no tenés que lidiar con ciertos aspectos técnicos, pero vos ya tenés la imagen, vos ya sabes cómo cómo acomodar el diseño, ¿ya? Ujú. Sí. Y entonces eso te puede facilitar el publicar
de forma más instantánea, más rápida, contenido, sobre todo para las redes sociales. ¿Ok? Ese es digamos, como una de las pequeñas cosas positivas, si lo quieres ver así, que tienen las herramientas. Entonces, o también sirven para ciertos trabajos donde yo le llamo los trabajos, ad honorem, ¿ok? Ajá. Que a muchos diseñadores se nos acercan amigos o se acerca alguien que necesita algo y que no, sencillamente no puede pagarte, o vos decides no cobrarle porque si le cobras puede ser un pleito. Ejemplo, que llega algún familiar a pedirte algo, ¿verdad? Sí, Suele pasar, ¿no? sí. O, por ejemplo, te voy a contar cómo uso yo Adobe Express en mi día a día. La asociación de vecinos del barrio, ¿ok? Tenemos una asociación que está muy organizada, tenemos seguridad comunitaria y recaudamos fondos para arreglar el parque, estamos como muy organizados. Entonces, como el hijo de mami es el diseñador, entonces todas las comunicaciones para WhatsApp, para el Instagram de la asociación, me las encargan a mí. Por supuesto, yo no cobro por eso, Sí, ¿verdad? es un servicio. Entonces, es un servicio y entonces aprovecho Adobe Express sobre todo para hacer estos comunicados y no me demoro nada. Claro, yo hice el logo, lo redibujé, lo alisté, lo preparé bien, lo hice en Illustrator, lo subí a las bibliotecas de Adobe Express y hice unas plantillas muy básicas para este tipo de comunicaciones. Entonces, por ejemplo, me llama la señora del comité de sociales y me dice, Carlos, necesito que me hagas un comunicado que diga que a tal hora llega el grupo de baile a reunirse en el rancho del parque. Ok, yo agarro el texto, lo copio, lo pego, reviso ortografía y listo, exporto y se acabó. Ok. Pensando en que en estas herramientas no tengo retículas, eso es un gran Ujú. problema. De muchas cosas no se pueden ajustar como uno desearía o como uno los podría hacer en Illustrator, en InDesign o en Photoshop. Pero digamos que llenan ese pequeño nicho eh, de forma muy sencilla. ¿Ok? Y con la introducción de herramientas de generación de contenido por inteligencia artificial, pues a veces te pegan unas salvadas espectaculares. ¿Ok? Ok. Ejemplo, Ujú. necesitas un fondo abstracto con alguna temática, puedes hacerlo con, por ejemplo, Adobe Firefly. ¿Ok? Em, y donde yo le he sacado mucho provecho, ya no tanto a las herramientas estas tipo Canva o Express, sino a la parte de inteligencia artificial, es en aquellas tareas repetitivas y tediosas. Ejemplo, quitar los cables de una foto. ¿Ok? Mm. Yo tuve experiencias hace 20 años que una vez duré una semana quitando unos cables de una foto de aquí del centro de San José. Eh, Era casi que copiar pixel por pixel. Dios santo. Y ahora tú agarras un pincel, pasas por encima del cable y el cable se desaparece. Eso es maravilloso. Entonces, ¿en qué me enfoco en este momento? Digamos, si tengo que hacer algo así, en hacer un muy buen trabajo en la parte creativa, en vez de gastarme 6 horas quitando cables. Sí, ¿Ok? sí, sí. Digamos que en ese nicho es donde yo veo un gran potencial para la inteligencia artificial. ¿Ok? Otra cosa puede ser, tenés ya tu campaña hecha y necesitas publicarlo en varios lugares, pues que la inteligencia artificial se encargue de adaptar el tamaño de esas cosas, ¿ya? Eh, Sin que vos tengas que hacer todo a mano. Eso es una salvada. Sobre todo, digamos, si vas a publicar tus anuncios en Google, que tienen, no sé, como 20 tamaños distintos. Eh, Ahí es donde la inteligencia artificial es invaluable en este momento, porque eh, hace esas tareas repetitivas y tediosas de una manera muy sencilla.
¿Ok? Ahora, el problema es que tenemos eso de que la gente piensa que por saber escribir un prompt bonito ya es diseñador. Además, Y ese es el gran problema. bueno, hay ¿Ok? otro problema. La A ver, palabra dime. diseño se Ajá. empezó a utilizar para N cantidad de cosas y entonces de pronto tenemos a un montón de gente de áreas diversas, no precisamente creativas, diciéndose diseñador de, y se empezó a generar también una confusión a lo que Ah, realmente sí. significa diseñar. Sí. Eso y los famosos, ¿cómo se llaman? Coach de cualquier cosa, ponerle lo que quieras también. Y sí, pero el diseño sí ese es un gran problema, ¿verdad? Eh, ahora, ¿cómo estamos atacando? Digamos, ¿cómo lo enfoco yo en mis clases? Porque mis clases mayoritariamente son técnicas de uso de herramientas. Entonces, le di vuelta a la tortilla. No voy a negar la existencia de estas herramientas, o sea, no, sino lo que evaluamos o lo que evalúo yo ya no es tanto el, el producto final, sino como el proceso, ¿ya? Digamos que ahí es donde está la clave y donde está lo importante del diseñador en el proceso de diseño, no tanto en la salida final, ¿cierto? Exacto, es que eso es lo que Entonces, te va a llevar a exacto, eso es lograr lo que hace la diferencia. incorporar herramientas, capacidad de visión, capacidad de venta, porque Exacto. tenés que cobrar. O sea, son una serie de elementos que no se quedan solo en lo creativo y en la técnica, No, 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 llámese no. digital o manual, o ambas. Exacto. Porque yo les digo a los alumnos, es más, aunque mi curso es de Illustrator, digamos, uno de mis cursos es de Illustrator, eh, yo les pido siempre los bocetos a mano, ¿ok? Algunos lloran, patalean y hacen caras, ¿verdad? Porque ¿por qué a mano? Y entonces ya después entienden por qué a mano, ¿verdad? Esa parte lúdica de agarrar un papel, hacer, digo, vean, yo no necesito bocetos perfectos. Entonces uso como ejemplo los bocetos que hacía Frank Gehry de sus edificios. Son como Ajá, tres garabatos que parece como una cosa abstracta. sí, Entonces tengo unos ejemplos donde está, por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao o el Salón de la Ópera de Disney en Los Ángeles. Y yo les digo, vean, este edificio, véanlo aquí, vean, salió de este boceto. ¿Ok? Entonces, eso les hace cambiar un poco la perspectiva, ¿verdad? Y lo que se evalúa, digamos, yo lo que les digo es, vean, a mí no me interesa, o sea, podría decirles, no me interesa en qué herramienta lo hagan, ¿ok? Porque lo que me interesa es ver cómo llegaron ustedes a esta conclusión. Y ujú, eso no lo hace la inteligencia artificial, ¿ok? sí, Porque la inteligencia artificial te da ya un producto cocinado y que a veces tiene muchos errores, ¿verdad? Ejemplo, el boom empezó con crear imágenes ujú, y entonces cuando ya le empezaste a pedir a los programas de generación de contenido, Midjourney, Dalí, Leonardo o al mismo Adobe Firefly, le empezaste a pedir personas, ¿verdad? Porque al principio uno dice, ay, qué bonito, un dragón de metal volando sobre una ciudad de cristal, ¡boom! Perfecto. sí. Y la persona tenía cinco o seis dedos en una mano o Seis menos. dedos, Ajá. cinco falanges en cada dedo. Yo tengo unas fotos que son como el show del horror, ¿ok? En los inicios de las herramientas, ¿verdad? Y siempre, ya cuando vos te pones a ver el detalle, siempre hay fallas así como muy mínimas, pero que existen, ¿ya? Y eso era muy divertido, ¿verdad? Pues sí, Este, estar jugando era entretenido, era es eso, que un entonces, juego, de era hecho, una alguien en Adobe se enojó experimentación. conmigo porque yo le decía,
Eh, bueno, me parece muy bonito esta herramienta, es un buen juguete. Uf, eso fue como haberle dicho, imagínate, ¿verdad? Yo también me puse a No, jugar en el entonces Bing, que ahora ya cambió de nombre. Entonces, era ajá, bonito estar jugando, sí, me daba ideas, pero no eran mías. no. Y es una ensalada de cosas que no sabes de dónde vienen. Ajá, Eh, el problema va a venir próximamente, no sé en qué momento de la historia, donde, como dicen, cuando la serpiente se muerde a sí misma la cola, sí. eh, ahí el contenido que vamos a tener no sé qué va a ser. Además, hay una cosa que pasa y creo que vas a darme la razón. Vos sabés cuando una imagen está generada con inteligencia artificial porque se ve plástica, falsa. Ujú. De hecho, No, o he sea, jugado de un concurso de, de, mm, de la ONU para Panamá, sí, ujú. precisamente para evaluar imágenes que no fueran hechas con inteligencia artificial. Digamos que ahí cosas que ha hecho, por ejemplo, que está haciendo Adobe y algunos otros de la parte esta es hacer que, por ejemplo, los archivos que generes con inteligencia artificial desde Adobe Firefly tengan una huella digital, Ajá, que sí. cualquiera sepa que eso estuvo hecho con inteligencia artificial. Eh, es una iniciativa interesante porque entonces así no metes gato por liebre, ¿verdad? Sí, lo mismo está pasando en el mundo literario. O sea, hay una gran cantidad de libros vendiéndose en Amazon Ujú. hechos únicamente con inteligencia artificial y ya ha habido gente que ha ganado concursos con premios en efectivo, Híjole, esa con, sí es, o sea, que le dieron gato por liebre a los jurados, pues, en otras palabras. Entonces sí se sí, está eso se está regulando dando. fuertemente y ahí sí les puedo adelantar. Tenemos una relación interesante con la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, así que en su momento vamos a volver a tocar ese tema. Ah, eso está genial. Eh, y volviendo al tema de los procesos, ¿ok? Ajá. En diseño. Una de las cosas que yo, digamos, el primer día de clases es el más divertido, ¿cierto? Porque además yo tengo la suerte, creo, de mi curso se da en línea siempre, no lo Mm, doy presencial, ujú. por una cuestión de que el técnico nació en la pandemia, ¿ok? Entonces su naturaleza es en línea. Ok. Esto ha ayudado a que, pues, yo he tenido alumnos de varios países. Eso es interesante. Entonces he tenido alumnos de Panamá, Nicaragua, El Salvador, de Guatemala, de México, de Estados Unidos. Los he tenido en los grupos, ¿verdad? Pero el primer día es muy simpático porque hay que presentarse y hay que decir qué hace uno y por qué está aquí en el curso o en la carrera, ¿verdad? Y es muy simpático ver que muchos estudian diseño porque saben dibujar bien, ¿verdad? Eh, y entonces mi plática es, ok, vean, vamos a dejar claro ciertas cosas. Diseño no es arte, ¿ok? Hay Sí. cosas de diseño que son obras de arte por sí mismas, pero diseño no es arte, Arte ¿ok? plástico. Ajá. Arte plástico como tal. O sea, Ujú. no es No, que voy a hacer pinturas ni nada de eso, ni ajá. ilustraciones, ¿ok? Es arte Son, aplicado. Ujú. sí, son animales de distinta especie. Se parecen, pero no mezclen la gordura con la hinchazón, ¿verdad? Eh, Es tener bueno. habilidades, sí, Ajá. tener habilidades al dibujar facilita muchas veces el proceso de diseño, ¿verdad? Sí. Pero no es necesariamente un requisito, ¿cierto? Ahora ya no. En mi tiempo sí. En el tiempo nosotros sí, nos hacían Sí. llevar como 20 dibujos y y un montón de cosas. De hecho, eso es muy simpático Sí, que porque eso, ahora es interesante porque cognitivamente te despierta otras áreas del cerebro y te educan el exacto, ojo, te enseñan a exacto. ver, Y la gente no entiende esa parte. no, eh, te enseñan a y quiere, observar o a ver. Ajá. exacto. Y la gente quiere de que la compu haga el diseño por sí solo.
Y Y que eso, el cliente o el compañerito o el papá les diga que está bonito. sí, Ujú. ese es uno de los grandes problemas. Entonces, ya cuando vos empezás, digamos, a mí me pasa, además ahora con todas estas leyes extrañas que hay, ¿verdad? No puedes usar ciertas palabras, no, no puedes decir ciertas cosas como te gustaría decirlas, ¿verdad? Porque puedes ofender a alguien, más allá del que hay gente que vos decís, sí, mire, perdón, pero, o sea, yo sé que lo que va a decir suena muy pesado, pero hay gente que uno podría decirle, mire, mejor dedíquese a otra cosa, de verdad, ¿verdad? Y me imagino que te ha pasado muchas veces. Sí, sí. Por más, y yo les digo, vean, en esta carrera es más transpiración que inspiración, digámoslo así, porque Ujú. es más valioso para mí el que se esfuerza más a hacer las cosas que la estrellita que dibuja muy bonito. Para mí vale más Y el que se esfuerza y el que saca lo que pasa es que adelante. todas las áreas del diseño, no solo el gráfico, sino todas las áreas del diseño, Ujú, nosotros trabajamos para alguien, tiene que cumplir un objetivo, una función. exacto. El diseño está llenísimo de reglas. Por muy creativo Sí, que se vea, toda esa creatividad debe ser encauzada, orientada y debe dar resultados. sí, tenés que satisfacer una necesidad puntual de algo. Sí, porque ¿Ok? por eso te están contratando, no para hacer Entonces, algo bonito. no, para hacer algo bonito, pues váyase a Bellas Artes o a otra ¿Sí? carrera que no sea eso, ¿verdad? Y ese es el gran problema, que entramos a esta última parte del podcast, todo el tema mercadológico. Por Ujú, eso es que también cuesta tanto cobrar, por eso cuesta tanto saber valorar lo que estás entregando. esa es la otra parte que es dura de contarles a los alumnos, ¿ok? Porque el problema es así, la gente piensa que con estas nuevas herramientas, que yo puedo hacer todo automático, eh, y pues entonces los costos se van a abaratar, ¿verdad? Eh, hay una frase que yo les digo a mis alumnos, es uno cobra por lo que sabe, no por lo que hace, Ujú. ¿verdad? Porque, por ejemplo, para mí resolver un problema puede ser que tarde mucho menos que alguien que apenas está empezando, ¿cierto? Lo mismo te pasa a vos. Sí, Entonces, y vos no cobras por lo que invertiste para resolver ese problema. Digamos, esos 5 minutos que te tomó resolver un problema de diseño o un problema técnico con una aplicación, sino que vos cobras tus años de experiencia, ¿cierto? sí, porque además ya la experiencia te da una capacidad de visión, que para mí eso es Exacto. invaluable. O sea, tú puedes saber si, digamos, una campaña va a llegar a una solución factible Ujú, por lo que se está invirtiendo o al revés, puedes lograr optimizar pocos recursos y multiplicarlo a través de las habilidades que tú has desarrollado. Pero exacto. eso no te lo da ninguna universidad, eso te lo va dando la vida. Y mientras vas Sí, descubriendo también cuáles son en serio todo el abanico de competencias que querés desarrollar. sí que eso es muy, muy, muy vacilón porque yo creo, digamos, algunos colegas míos en la universidad también hacemos el ejercicio ese de hacer cosas que simulen la vida real para un diseñador, ¿verdad? Eh, ojalá ponerlos a hacer algo que no sea agradable para ellos, ¿ya? Pues así Porque es a la veces vida real. te toca diseñar cosas que no son atractivas Sí, y tienes que resolver el problema. Punto. Hay que comer, ¿no? sí, Entonces yo trato de hacerles algunos ejercicios de ese tipo, ¿verdad? Para medir la reacción de ellos.
y ver Yo recuerdo una amiga que, bueno, también ella se graduó de diseño de interiores, pero ella sí se dedicó a lo gráfico y es excelente. Y ella siempre decía también, hay proyectos que yo he hecho que no se merecen estar en mi portafolio. Ah, sí. No son para el portafolio. Yo tengo muchos ahí guardados Yo en creo que el todos. armario. Yo creo que todos. Ajá, o sea, Sí, tenés que saber elegir qué es lo que exacto. realmente te proyecta y te vende, no El todo asunto porque sea es todo. inculcarles a estas nuevas generaciones el valor que ellos tienen, pero sin caer en el extremo de ese positivismo, optimismo extremo de las cosas, ¿ya? Que ahora a muchos les ha dado porque todo es positivo y todo es sí para adelante, y ¿verdad? Y no, a veces dice, lleva uno sus tropezones. De hecho, yo creo que aprende uno, bueno, es un hecho, aprende uno más de los tropezones que se da que de las posibles buenas experiencias que pueda tener, ¿no? Eh, Sí, entonces, una de las cosas que yo les digo es, desen su valor, créansela, o sea, créanse que ustedes están aquí y que están adquiriendo unas destrezas especiales para diferenciarse del que usa Canva nada más porque tiene la suscripción o ni siquiera tiene la suscripción, usa la versión gratis y piensa que ordenar 3 loguitos es diseñar, ¿verdad? y bueno, en esta última pregunta, antes de cerrar, Ya se va a em, acabar. Benita. sí, Qué mal. sí, pero podemos hacer una segunda parte. Ok. Me interesa que nos digas, Carlos, en base a tu experiencia y trayectoria, hablando de todo este mundo de los programas de diseño, cómo deben integrarse las diversas generaciones, es decir, los que ya tienen muchos años de graduados como tú y yo, Ujú. la gente que se acaba de graduar, empíricos, la gente que ha estudiado en otros países. ¿Cómo lograr integrar todo este abanico de herramientas? Y más importante aún, ¿cómo lograr diferenciarse en un mundo ya lleno de inteligencia artificial? Y que todavía nos falta que haya más. Y no, sí, nos faltan muchas cosas más, ¿no? Sí. Eh, el asunto es que eh, mi consejo es, bueno, primero, no satanizar tanto las herramientas, porque al final son eso, herramientas, no son personas ni son entes vivos que tengan su propia alma, ¿no? Es aprender a jugar con ellos o ver cómo calzamos estas herramientas dentro de nuestro flujo de trabajo y sacarles el mejor de los provechos. ¿Ok? Como te decía, utilizarlas en esas tareas repetitivas que el diseñador tiene que hacer sí o sí. Ahí es donde yo le veo mucho futuro o tiene, digamos, esa es una de las cosas que, por ejemplo, el vicepresidente es que le cambian los nombres a cada rato, el que era el dueño de Behance, Ajá. Scott Belsky, lo dijo muy claro. eh, lo dijo en una conferencia para unas agencias de publicidad. Estas herramientas por ahora son como un juguete y queremos que la gente las disfrute y haga cosas, ¿ok? Y digamos que estamos del lado del espectro donde las están usando, lo que hablábamos al principio, gente principiante, gente que no tiene conocimiento de diseño y que las está usando para solventar algún problema. Eventualmente esa aguja va a pasar hacia el otro lado donde estamos los que ya tenemos experiencia, ¿verdad? Eh, en donde vamos a poder integrar o utilizarlas para resolver los problemas de una manera mucho más fácil. Ahí es donde veo la diferencia. Ahí es donde tenemos que eh, unirnos y compartir conocimientos de qué se está haciendo y cómo se está haciendo. ¿Ok? Como digo yo, para que no nos agarren asando elotes, ¿verdad? Porque si te quedas solo en una cosa, Ajá. pestañeas y ya cambió todo. Y eso pasa, ¿no? O sea, y ahora la ventaja, digamos, que tenemos es que hay
un periodo cíclico de cambio que ya está establecido, en donde cada año tenés cosas nuevas, de uno o de otro lado, ¿no? Eh, por ejemplo, Adobe cada octubre ya sabes que hay una versión nueva. Ahí no hay quite, a menos que pase algo extraordinario. ¿Ok? Sí. Y vienen muchas cosas nuevas. Ahora, eh, en los otros programas, pues hay que ver ahora, porque si uno no puede usar todos los programas al mismo tiempo. ¿Ok? Pues, siempre hay que tomar un camino, ¿no? Digamos, yo no puedo tener todas las de Adobe y todas las funciones de Affinity juntas porque ahí me vuelvo loco. O sea, ¿en qué momento aprendo una u otra cosa, no? Entonces, lo importante es aprender a integrar las herramientas, eh, prepararse para el uso de esas herramientas. Eso es importantísimo. Saber cómo funciona eso para entender cuál es el trasfondo que está detrás de eso. Eh, Eso creo que es una de las piezas vitales para cualquier diseñador, otros diseñadores que nos están escuchando. Eh, no solo aprendan a usar la herramienta como tal de inteligencia artificial, sino investiguen cómo es que funciona eso. Ahí es donde está el meollo del asunto. Eh, y las posibles consecuencias que vamos a tener en un futuro de eso, ¿no? Que yo lo veo positivo, ¿ok? Positivo, pero con cautela. Ujú. Nada de positivo de irme así de cabeza, ¿no? Siempre es bueno observar desde atrás un poco, ver qué está pasando y y en el momento que uno ve, pues tomar la decisión de adoptar una u otra herramienta, ¿verdad? Yo creo que eso es Perfecto. lo Ok. importante. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por todos tus consejos. Creo que hay No, mucho gracias por la invitación. para tomar nota. Espero que todas las personas que nos han escuchado y Sí, pertenecen a estos rubros creativos tomen muy en consideración los consejos que tú nos has dado. Para quienes te quieran seguir en redes sociales, ¿cómo te encuentran? eh, espérate porque no me las sé todas. Bueno, ustedes Este, pueden poner Carlos Garro y pueden poner Carlos Garro estoy en Twitter, bueno, ahora X. Ahí me pueden encontrar como C Garro. En Instagram estoy como Carlos Garro CR y en Facebook también me pueden encontrar como Carlos Garro CR. bueno, ahí lo tienen. Ahí ¿Ok? tienen ya las Ahí redes dice para que puedan seguir a Carlos o incluso hacerle preguntas si así ustedes sí, lo bueno, y ven. estoy en Behance también. Ok, En Behance estoy, mi ID es Segarro. Trato de hacer sesiones por lo menos una vez al mes en Behance, en vivo, enseñando algunos procesos de cómo hacer ciertas cosas. Eh, son sesiones un poco avanzadas de Illustrator y de Astro Graphics. eh, y ahí tengo más de 20 sesiones ya grabadas. Las pueden ver en Behance. ok. Más creo que soy el único que está transmitiendo en Behance en español en Ah, este bueno, mira. momento. Bueno, ahí está. Entonces, Ahí tienen ya el dato. Espero que hayan disfrutado de este episodio y que se queden con preguntas, pero también para que sí, ustedes mismos se las respondan. Y eso es importante. continuamos en otro episodio más adelante. Como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta Gracias, chao.